Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Ha pasado la semana más difícil quizás de este cortísimo gobierno que tiene hasta el momento Dina Boluarte. Y una semana en la que el invierno ha comenzado a hacer sentirse en la Europa, especialmente la Europa central, Alemania, Hungría, Checoslovaquia, que no tienen salida al mar. Bueno, Alemania la tiene, pero que tienen dificultades para obtener el gas que tanto necesitan para la calefacción en sus hogares. Y ya lo están sintiendo, porque el invierno está reciendo y no llega el gas, o el gas está muy caro y tienen que escoger entre comer o poner calefacción en sus casas. Ya no tienen las frazadas gruesas que tenían antes. Ya esas frazadas que se usaban sus abuelas ya forman parte del pasado. Ya no tienen la estufa dentro de casa donde ponían carbón. Y cierto, vivían con el humo que salía por sus chimeneas. Ya no, esa vida ya terminó, eso pertenece al pasado. Ahora todo era calefacción en base al gas. Y no hay gas. No hay petróleo. Y no hay gas y no hay petróleo porque ellos mismos decidieron no comprar el gas y el petróleo que le proveía Rusia. Porque ellos aceptaron las órdenes de Estados Unidos de sancionar a Rusia y no comprarle absolutamente gas ni petróleo. Y ahora tienen que enfrentar esas carencias. Pero en medio de ese orden internacional, en el cual nosotros estamos lejos, hemos visto que se aceleró la vacancia de Pedro Castillo y él mismo generó la situación con su fallido golpe de Estado. Porque ahora Estados Unidos está pidiendo a los países de América Latina que se involucren en la guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto en el este de Europa. Un conflicto en Eurasia, en el cual nosotros no tenemos nada que hacer, pero quieren que nos involucremos. Y de una manera muy simple lo ha planteado la jefe del Comando Sur, es decir, la encargada de administrarlos como parte de su patio trasero. ¿Qué ha dicho? Que nosotros, en un gesto de buena voluntad, le donemos el armamento que hemos comprado a la ex Unión Soviética, a Rusia, a Bielorrusia o a Ucrania, se lo donemos a Ucrania, para que Ucrania tenga el armamento que necesita para enfrentarse a Rusia. Porque ya no van a necesitar entrenar a los soldados ucranianos en el manejo de tanques, porque son tanques que les hemos comprado a ellos, de fabricación soviética, ucraniano, de Bielorrusia. El armamento también es de ellos. Los aviones y los helicópteros son de esa zona y por lo tanto no requieren entrenamiento, lo pueden manejar. ¿Y cuáles son esos países? En primer lugar, Perú. No olvidemos que desde la época de Velasco, el armamento peruano fue producto de nuestras compras a la ex Unión Soviética. Y luego, cuando desapareció la Unión Soviética, en el gobierno de Alberto Fujimori, se lo compramos a Bielorrusia y a Ucrania, en reemplazo o los repuestos para los equipos que nos había vendido Rusia, o para modernizarlos. Por lo tanto, el armamento lo tenemos nosotros. Una parte tiene Brasil, no tanto como nosotros.
Una parte tiene Bolivia, que lo compró en la época de Evo Morales. Una parte lo tiene México. Y una parte tiene Argentina. Pero el que tiene mayor armamento de procedencia soviética son Cuba, Venezuela y Perú. Y está pidiendo que un gesto de solidaridad con el orden internacional, el orden internacional que le interesa a Estados Unidos, le donemos a Ucrania nuestro armamento. Porque el orden internacional está en peligro. La hegemonía de Estados Unidos está en riesgo. Así lo entienden ellos. Y sus enemigos son ahora dos. Podrían haber sido tres. Pero en plena hegemonía norteamericana, a uno de ellos lo sacaron un poco disimuladamente del camino, a Brasil. Porque no olvidemos que el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se comenzó a plantear como una alternativa de un nuevo orden internacional en el cual, por un lado estaba la Unión Europea, por otra parte estaba Estados Unidos con Japón y Corea del Sur, y por otra parte estaba Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tres bloques de un mundo pluridimensional, no unidimensional. Y eso ya no está, ya no va. Ahora quieren que todo vuelva a ser como antes del año 2000, cuando todo decidía Estados Unidos. Porque Rusia no se había levantado, China todavía no era un peligro para nadie, pero ahora se dan cuenta que China ha avanzado demasiado, que Rusia con Putin ya no es la Rusia anterior, después de la disolución de la Unión Soviética. Encontraron en Ucrania el talón de Aquiles para destruir Rusia. Destruir Rusia y en una caída continua después China. ¿Y qué pasaría si nosotros decimos que no a la donación? Despertar viejos conflictos, viejos problemas geopolíticos y de repente generar guerras en América del Sur, como ya comienzan las fricciones entre Argelia y Marruecos. Porque uno no quiere vender su gas a Europa a un precio que fijan los europeos y el otro está dispuesto a venderlo más barato incluso, con tal de venderlo y ganarse la venia de los pueblos de los países de Europa, de los gobiernos europeos. Y puede haber, ponte una guerra ahí. O puede haber un movimiento en Libia, que es el otro gran proveedor de gas, pero que está metida en una guerra interna que ya tiene que definirse. Y la OTAN puede desplazar tropas para apoyar al bando que le va a vender gas. Es decir, el conflicto se va a extender y nos pueden involucrar. Estemos preparados. Pero lo otro es que ayer la Universidad de San Marcos fue tomada por asalto por la Policía Nacional y llevados 101 personas a la INCOTE para investigarlos como terroristas, luego de haber estado tirados en el suelo, con el rostro hacia el suelo, que nos recordaba los años terribles de los 80 y 90, por el trato humillante y vejatorio a personas, la mayoría de ellos con apellidos quechuas y aymaras.
al extremo de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado y ha pedido garantías para la vida y la salud de esas personas. Estamos así. Y ahora sí podemos explicarnos por qué era necesario que salga Pedro Castillo de la presidencia del gobierno. Pese a que condenó la invasión de Rusia a Ucrania, no había ninguna garantía de que el armamento del país pueda ser donado a Ucrania. Ahora sí, ahora con Dina Boluarte, no sería muy difícil convencerla de que un gesto de solidaridad internacional done el armamento peruano a Ucrania y nos involucremos en una guerra. Una guerra, no olvidemos los viejos rencores y viejas amenazas y viejos problemas que tiene el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, por problemas menudos, limítrofes, pero que siempre han estado presentes. Bueno, esta es mi opinión y mi preocupación. Si estás de acuerdo, compártelo, da tu opinión. Si estás en contra, también es importante conocer todas las opiniones, no los insultos, porque hay algunos que no opinan, sino insultan. Y esperemos que esta semana, que se inicia, sea una semana con esperanza de que las cosas mejoren en un país tan convulso como el que estamos viviendo. Que tengan un buen día.